Eran las 11:30 cuando metí la llave en la cerradura. No debería haber vuelto. La casa estaba medio a oscuras, respirando ese silencio denso que huele a perfume ajeno y a mentira reciente. Había dicho que me quedaría en la oficina, que tenía trabajo atrasado, pero algo en mi pecho, una punzada viscosa, casi animal, me empujó de regreso. Crucé el pasillo despacio con la chaqueta aún colgando de mi mano, y entonces la oí. Su voz. No era la de siempre. No esa voz templada, casi cansada con la que me hablaba últimamente. Era una voz distinta, viva, descarada, llena de algo que ya no me pertenecía. Con él tengo que fingir, el otro sí me hace gritar. Susurró, riendo entre dientes. No necesitó terminar la frase. Bastó con esa mitad para que el mundo se partiera. Me quedé paralizado, sintiendo cómo las palabras me atravesaban despacio, como cuchillas sin filo. Después vino un silencio cruel, de esos que suenan más fuerte que cualquier grito. Pude oír el tintineo del hielo derritiéndose en su copa, el roce de su risa contra el auricular. No hacía falta ver con quién hablaba. La infidelidad tiene un sonido inconfundible, no se aprende, se reconoce. Durante unos segundos, mi mente flotó en una niebla espesa. Quise creer que había entendido mal, que se refería a una película, a una amiga, a cualquier cosa menos eso. Pero no. Aquella frase llevaba mi nombre aunque no lo pronunciara. Era la firma final de una historia que ya estaba muerta, y yo era el único que seguía actuando. Me asomé al salón. Ella estaba allí, sentada en el sofá, el cabello cayendo sobre un hombro desnudo, una copa medio vacía y el móvil pegado al oído. Sonreía. No era la sonrisa de la mujer con la que me casé. Era la de alguien que disfruta de un secreto. El ambiente parecía calculado. La luz suave, la música baja, el desorden exacto. Todo parecía una escena ensayada. Quizá lo había sido desde hacía tiempo. La observé sin decir nada. Cada gesto suyo me resultaba extraño, como si mirara a una desconocida interpretando a mi esposa. Cuando colgó, suspiró y se dejó caer en el sofá. En ese instante lo supe. No había vuelta atrás. No era solo una traición del cuerpo, sino del alma. Había disfrutado contándolo. Saboreaba mi humillación sin saber que la estaba escuchando. No recuerdo en qué momento retrocedí. Mis pies se movieron antes que mis pensamientos. Fui a la cocina, abrí el grifo y dejé correr el agua, como si el sonido pudiera borrar lo que había oído. Me miré en el reflejo de la ventana, un rostro pálido, deshecho, con los ojos vacíos. No vi a un hombre engañado. Vi a un ingenuo que había confundido paciencia con amor. 10 años juntos. 10 años creyendo que el amor era resistir. Y esa noche comprendí que lo único que había estado resistiendo era la mentira. Entonces apareció ella, envuelta en su bata, el móvil aún en la mano, fingiendo una calma estudiada. «¡Qué sorpresa! Has vuelto temprano», dijo sonriendo. Su voz sonó tan natural que por un momento creí que lo había soñado todo. Pero no. Asentí sin mirarla, fingiendo buscar algo en la nevera, mientras su frase volvía a repetirse en mi cabeza, una y otra vez. Con él tengo que fingir. Sentí su mano en mi hombro, fría, artificial. Ese tacto antes refugio, ahora me heló la sangre. La observé servirse agua, intentando parecer normal, como si nada hubiera pasado. Y yo fingí también. Fingí que no sabía nada, que no me temblaba el alma, que no acababa de perderlo todo. No dije una sola palabra. No lloré, no grité, no la enfrenté. Solo la miré. Y en esa mirada comprendí algo terrible. Llevaba tiempo siendo invisible. Un adorno más en su casa, un testigo mudo en su mentira. El agua seguía corriendo, y con cada gota sentía que algo dentro de mí se iba vaciando también. Esa noche no hubo portazos ni reproches, solo el ruido del agua cayendo. Y el silencio de un hombre que acababa de romperse por dentro. Subió las escaleras y el humo de la mentira se quedó abajo conmigo. Me quedé solo en el comedor mientras el reloj castigaba cada segundo, como si fuera una gota que perforara el corazón. Cogí su teléfono, el que había dejado cargando en la mesa, y lo sostuve como quien sostiene un animal herido, con cuidado, con estupor. La contraseña era la misma de siempre. No necesité ingenio, solo valor para abrir aquello que ya sabía que me haría daño.
Lo desbloqueé con las manos temblorosas, no en búsqueda de pruebas para luego enseñarlas, sino para medir la profundidad del corte. La pantalla se llenó de conversaciones, nombres sin fotos, frases cortas, directas, cargadas de deseo y familiaridad. Fotos que no tenían sitio en nuestra cama, insinuaciones que olían a dormitorio ajeno, promesas que pertenecían a otra vida. Había un mensaje que me clavó la sangre en los huesos. Ojalá no tenga que fingir más con él. Quiero que me grites otra vez como ayer. Apreté el móvil hasta sentir que me dolían los nudillos. No lloré. No rompí nada. Lo dejé sobre la mesa como quien deja caer un pedazo de carne en una sala de autopsias, y me senté frente a ese cadáver. El matrimonio que conocía yacía allí, frío e incontestado. En ese silencio, una decisión cristalina se formó en mi cabeza, aunque no supiera aún cómo ejecutarla. No quería sangre visible, ni portazos que alimentaran titulares. Quería algo más lento, más eficaz. Que la culpa se convirtiera en su prenda más íntima. Que el espejo le devolviera la traición en su propio rostro. Mi plan no sería una receta. Sería una atmósfera que, gota a gota, desmoronara la seguridad con la que ella pronunciaba palabras que no me pertenecían. Empecé a observarla con la frialdad y la paciencia de quien disecciona un mecanismo. Señales, rutinas, gestos. La hora en la que su risa mudaba de timbre. Cómo apartaba la mirada cuando entraba alguien. El pequeño movimiento con el bolso cuando quería ocultar un mensaje. Apunté mentalmente esas horas, como si marcara coordenadas en un mapa que conduciría al lugar exacto donde su mentira habitaba. No fue una investigación quirúrgica. Cada detalle dolía, cada hallazgo era una púrpura que se abría en mi pecho. Pero esa tortura me dio claridad. No llamé a su jefe ni forjé pruebas. No quería convertirme en aquello que ella, quizás, ya había imaginado. Un monstruo al que culpar. Mi intención era más fina, dejar que otras miradas, otras voces, fueran las que desenterraran la verdad. Así que sembré pequeñas fisuras en su terreno seguro. Una llamada que no existió, una invitación que nunca llegó, una nota anónima deslizada en un lugar que sabía inspeccionaría por instinto. Comentarios casuales, preguntas inocentes sobre planes, referencias sin peso. Todo en voz baja, como quien deja caer una piedra en un estanque y observa las ondas. Hablé con personas que ella consideraba inofensivas. No acusé, solo abrí puertas para que ellas mismas imaginaran y completaran el cuento. Un comentario aquí. ¿No te parece raro que siempre quede tan tarde? Una observación allá. Qué curioso ese número desconocido que te escribe a horas raras. No dije su nombre. No señalé con el dedo. Solo dejé que la semilla creciera en terreno sólido. La sospecha ajena. Vi cómo las caras cambiaban cuando ella respondía. No porque yo las hubiera convencido con pruebas, sino porque mi silencio llenaba los vacíos que ella dejaba al intentar sostener dos vidas. Era exponer sin acusar, mostrar sin gritar. Y funcionó. Cada vez que la veía ruborizarse ante un comentario, sentía una mezcla de pena y triunfo. No me regocijaba su caída. No buscaba humillación pública. Quería que se encontrara frente a su propio espejo y no supiera qué reflejo devolverle. Mientras tejía esa red, tuve cuidado de no cruzar la línea que me convertiría en aquello que despreciaba. No robé, no escaneé, no husmeé archivos. Me limité a ser un espejo con puntos de luz. Devolvía fragmentos, reflejaba gestos, hacía visibles las fisuras que antes solo yo notaba. Dejé que el tiempo hiciera el resto. El rumor y la duda se comportan como ácido capaz de corroer cualquier fachada. La observaba ahora más que antes. A veces la pillaba sentada en la cama, el teléfono entre las manos, oliendo palabras en la pantalla como quien intenta descubrir si un crimen fue planificado o espontáneo. Notaba cómo la ansiedad le marcaba el rostro, cómo buscaba explicaciones en su propio historial de mensajes, cómo su sonrisa, esa sonrisa que tanto me dolió, empezaba a titubear. No era un placer. Era una necesidad de justicia que no manchara mis manos. Cada acto fue medido para que la responsabilidad cayese sobre ella, no por mis dedos, sino por la evidencia de sus actos, por la fractura que ya no podía ocultar. Quería que la gente viera las grietas por sí misma y que, en ese reflejo público, ella aprendiera a medir el precio de sus palabras. Y así, en la calma de la estrategia, fui dejando que la verdad, silenciosa,
inexorable, hiciera su trabajo. Poco a poco, la vida que ella creía controlar empezó a fallarle entre los dedos. Yo solo observaba, recogía las piezas y esperaba a que su propia conciencia la pusiera frente al tribunal más implacable. La mirada de quienes la rodeaban. La sensación de sostener su móvil me dejó helado, como si en mis manos tuviera un animal chamuscado al que nadie podía ya devolver la vida. Fue en ese instante, mientras lo apretaba con la tensión de quien teme que se le escape algo irreparable, cuando comprendí cuánto nos transforma la certeza de haber sido sorprendidos. Algunos se vuelven furia, otros se desmoronan en silencio. Al cabo de unas semanas ya no necesitaba añadir más pruebas. Lo que había encontrado era suficiente para tomar una decisión que nadie me había pedido, pero que mi dignidad reclamaba: hablar o callar. Y la claridad vino fría y exacta. No buscaba castigo público ni espectáculo. No quería arrancar la piel con las manos. Lo que quería era que ella se enfrentara a su propio reflejo sin excusas, que perdiera la comodidad de sus justificaciones y que la verdad, desnuda, hiciera el resto. Mi objetivo no fue recuperar a la mujer que había amado, sino recuperar el espacio que ocupaba mi dignidad. Y decidí hacerlo sin destruir lo que quedaba más de lo estrictamente necesario. Una operación quirúrgica emocional, precisa y limpia. Aprendí pronto que la venganza comedida tiene un tempo propio, y que la prisa es la enemiga del efecto. Cada silenciosa maniobra debía esperar su momento para que el golpe no fuera mío, sino del hecho mismo. Actué como quien prepara una escena, sin aspavientos, colocando leves desordenes que parecían inocentes. Dejé que pequeños detalles trabajaran por mí. Una llamada que no existió, una invitación que nunca llegó, una nota anónima deslizada en un sitio donde sabía que ella la encontraría. No inventé mentiras. Mi estrategia fue exponer las grietas, haciendo que la realidad hiciera su propio ruido. Observarla se convirtió en mi profesión. Fijé horarios, anoté ritmos, la hora en la que su risa perdía cadencia, cómo apartaba la mirada cuando entraba alguien, el gesto con el bolso que escondía el teléfono, la manera en que borraba conversaciones con la naturalidad de quien piensa que borrar equivale a olvidar. Cada hallazgo me dolía como una muesca nueva en un objeto que creía indestructible, pero esa punzada me dio exactitud. No quise convertir el asunto en drama público ni en carnaza para terceros. No llamé a su jefe, no forjé correos, no planteé evidencia falsa. Evité la trampa habitual. No quería manchar mis manos ni dar pie a que me describieran como el monstruo que justificara sus actos. En lugar de eso, dejé que el entorno hiciera el trabajo. Hablé con personas que ella consideraba inofensivas. Lancé preguntas inocentes, pequeñas referencias casuales sobre horarios, observaciones sin acusación. Eran como tizas que dibujaban un contorno en una pared, una forma a la que los demás, por puro instinto, empezaban a añadir color. Mi silencio fue la herramienta más potente. Mientras más callaba, más grandes eran los vacíos que ella debía rellenar con excusas. Y la gente, ante esos huecos, suele completar historias con la crudeza de la intuición. Lo que no se dice, se supone. Así, sin pronunciar una palabra directa, vi cómo su mundo social empezaba a moverse. Amigas que posponían planes, miradas que cambiaban de tono, comentarios discretos que la ponían en el centro de preguntas no formuladas. No era mi voz la que la acusaba, era el desajuste entre lo que ella mostraba y lo que los demás percibían. A medida que la tensión subía, su comportamiento se volvió más errático. Llegaba tarde a cenas familiares y ofrecía explicaciones que sonaban a guión preparado. El tráfico, el trabajo, la ayuda a una amiga. Al principio, la plausibilidad tenía aliados. Las excusas plausibles siempre encuentran cómplices. Pero cuando las razones se amontonan sin pruebas, la duda se hace rumor y el rumor se transforma en sospecha. Yo me sentaba a la mesa con la comida fría, observando cómo sus manos temblaban ligeramente al contestar, cómo su voz se quebraba cuando rozaba lo íntimo. Hubo noches en que la escuché hablar sola en la cocina, repasando horarios y nombres como quien memora un texto aprendido para una función. En sus ojos vi la sombra de la vergüenza, ese cóctel de arrepentimiento y pánico que no sabe dónde esconderse. No me alegró verla así. Me dolió, porque conocía la corrosión lenta que la culpa imprime en una persona hasta hacerla irreconocible. Sin embargo,
Entendí que mi papel no era remendar lo que ella había roto, sino permitir que la consecuencia llegara por su propio peso. Pensé muchas veces en intervenir, en exigir claridad, en pedir un final definitivo, pero cualquier palabra mía en ese momento podría haber servido de coartada, podría haber permitido que presentara mi reclamo como otra pieza más de su narrativa. Así que simplifiqué. No hablé, no señalé, me limité a desplegar una atmósfera donde la verdad pudiera hacerse ver por sí misma. Y la verdad comenzó a hacer su trabajo. Sus gestos se volvieron más tensos. Revisaba el correo con insistencia, cambiaba contraseñas, preguntaba por amigos en voz alta como alguien que intenta tantear reacciones. Empezó a mirar su teléfono con la misma ansiedad que yo había sentido el primer día. Poco a poco, los cimientos que creía sólidos empezaron a mostrar fisuras que ya no podía ocultar. No era una victoria celebrada, era la justeza de que la consecuencia viniera de sus propias manos, de su propio reflejo. Yo solo observaba, aprendía el ritmo de su caída, y me preparaba para el momento en que el silencio que había elegido valiera más que cualquier grito. La encontré una tarde rebuscando en el cajón de las fotos viejas. No era nostalgia lo que la movía. Se notaba en la forma en que sujetaba los marcos, como si quisiera encontrar en ellos una versión de sí misma que aún pudiera defender. Buscaba pruebas de una vida que justificara su relato, no recuerdos. Y en esa búsqueda desesperada comprendí algo. No pretendía reducirla a ruinas, sino que sintiera con precisión quirúrgica el filo de su propio desdén. Había una justicia poética en verla intentando reconstruir la identidad que ella misma había dinamitado sin medir el precio. Pasaron las semanas y entendí que la venganza había mutado. Ya no era una trampa que tendía a ella, sino una exigencia que me imponía a mí mismo. Fingir calma era agotador. Noches sin dormir. Sonrisas exactas en reuniones. Mantener la compostura mientras la tentación del escándalo me rozaba los labios. Sostener la verdad en silencio era un ejercicio de resistencia. Un espejo que me devolvía todo lo que había invertido en aquella relación, no en dinero ni en tiempo, sino en fe. La fe ciega de quien confunde paciencia con amor. A veces me asaltaba la duda. ¿Habría margen para la compasión? ¿Una grieta por donde el perdón pudiera filtrarse y desmontar mi plan? Pero la compasión comprendí. Necesita arrepentimiento. Sin una confesión sincera, sin un gesto de redención, la piedad se vuelve un lujo fuera de lugar. Así que seguí representando mi papel. Hablaba cuando tocaba, callaba cuando dolía, y observaba mientras ella empezaba, por fin, a escuchar el eco de sus propias mentiras sin tener a quién culpar. La confrontación no fue una tormenta, sino un silencio medido que terminó estallando desde dentro. La invité a comer como si fuera un domingo cualquiera. La casa limpia, la radio apagada, los niños fuera. Se sentó frente a mí, y vi en su mirada ese brillo mezcla de miedo y desafío, el mismo con el que se había sostenido durante meses. No hablé. Dejé que la mesa dictara sentencia. 2 platos, 2 vasos, 2 versiones incompatibles de la misma historia. Solo al final saqué el móvil. Abrí la conversación, aquella donde su voz, esa voz insolente que había amado y que ya no reconocía, seguía vibrando. No lo hice para humillarla. Ya la vida se había encargado de eso. Lo hice para que se escuchara, para que oyera la textura exacta de su traición. La observé palidecer, no porque alguien la delatara, sino porque se reconoció en sus propias palabras. Supo que había cruzado un punto de no retorno. Intentó negarlo. Habló de malentendidos, de estrés, de vacío emocional. Quiso enredar la culpa en confusión, disfrazar su miedo de justificación. Yo la dejé hablar mientras ordenaba en silencio cada mentira, cada gesto. Cuando por fin respondí, mi voz sonó tranquila, mecánica, como el fallo inevitable de una máquina que se apaga. Le expliqué todo. Cómo había descubierto su juego, las conversaciones, las señales, las dudas que ya no eran dudas. No para castigarla, sino para que entendiera el peso exacto de lo que había destruido. Su reacción fue predecible. Rabia contenida, súplicas envueltas en lágrimas. El viejo intento de convertirme en el cobarde que escucha pero no perdona. Cuando mencioné el nombre de J, se quebró. No porque fuera nuevo, sino porque ya no podía sostener la ficción que la protegía. La vi doblarse,
recogiendo con torpeza los trozos de una dignidad que ya no tenía forma. Balbuceó que había sido un error, que no sabía lo que hacía, que lo sentía. Pero yo no buscaba arrepentimiento, solo quería verdad. Le pedí que eligiera quedarse o marcharse, asumir o escapar, reconocer si aquel grito que le escuché aquella noche fue un accidente o una confirmación de lo inevitable. Su silencio me lo dijo todo. Admitió, con voz rota, que hacía tiempo no sabía cómo ser conmigo, que con J se sentía otra persona, más libre, más viva, y que no estaba segura de poder renunciar a eso todavía. Lo que siguió no fue una escena dramática, fue simple, heladamente práctica. Hablamos de horarios, de cuentas, de llaves, de papeles, de cómo proteger a los niños del naufragio sin convertirlos en trofeos. Y mientras la escuchaba repartir el futuro en frases neutras, entendí que el verdadero final no había ocurrido esa noche, sino mucho antes, cuando ella decidió borrar nuestra historia línea por línea. Aquella cena no tuvo gritos ni portazos, solo dos adultos midiendo el peso de lo perdido, y el sonido, tan sutil como un bisturí sobre la piel, de una verdad que, al fin, había hecho su trabajo. Su voz, por momentos, sonaba como la de alguien que leía un papel que no le pertenecía. Palabras pulidas por la urgencia más que por el recuerdo. Yo aprendí a guardar la rabia en un sitio dark, a reserva de los silencios que nadie ve. En público me convertí en la versión controlada de mí mismo, ese hombre que aparenta sostener la dignidad sin humillarse. No hice escándalos, no escribí panfletos en redes, ni lancé acusaciones públicas. Escogí otra escena. Quería que la caída fuese personal, íntima y sin espectáculo. Que perdiera aquello que más valoraba por el efecto directo de sus actos, no por mi venganza exhibida. Quería que la consecuencia le encajara como un espejo que no admite filtros. Con esa idea trabajé día a día, dejando que lo inevitable se fraguara con la lentitud de las cosas que realmente rompen. Un mes después, los engranajes que había puesto en marcha encajaron. Primero pidió tiempo, buscando quizá recomponer lo irreparable. Después decidió marcharse, y cuando cerró la puerta, me quedé con la casa y con un silencio denso, ese silencio que queda después de cualquier pequeña guerra doméstica. No hubo algarabía, no hubo triunfalismo. Lo que vino fue una mezcla extraña de vacío y un alivio oxidado. La sensación de recuperar un espacio que había dado por descontado y que me fue retornado por la fuerza de la verdad. No celebro su derrota, ni hallo en esta factura emocional la dulzura grotesca que venden las películas de consumo rápido. La justicia que busqué no fue espectáculo ni escarnio. Fue una restitución íntima, medida y, en cierto modo, implacable. Aprendí que la traición no necesita testigos masivos para ser real. Basta con que su propia autora no pueda ya sostener la fábula. Y la justicia más cruel, a veces, es la que dicta la propia conciencia cuando ya no hay más excusas. La casa, ahora, huele a algo neutro. Ya no huele a perfume caro ni a vino que disimula culpabilidades. Huele a orden que no celebra nada y a espacios reclamados. En las noches largas, cuando el silencio pesa y la memoria se convierte en un disco rayado, me sorprendo repasando cada gesto, cada omisión, preguntándome si actué bien. ¿Fue justo? ¿Fue blando? ¿Fui demasiado frío? Y la respuesta cuando aparece es siempre parecida. Hice lo que pude para no convertir la verdad en un circo. Me costó renunciar a la idea de castigar con la rabia. Preferí una reparación que no manchara mis manos. Quería que la consecuencia fuera proporcional, exacta. Que ella comprobara la pérdida no por humillación pública, sino por la erosión lenta de lo que antes daba por seguro. Y así, sin estruendo, lo que quedó fue una casa más silenciosa y una vida que exige recolocar los muebles del alma. Al recuperar ese espacio personal, esa habitación interna que durante años cedí sin medir, descubrí también cuánto había invertido en expectativas, pequeñas promesas rutinarias que pesan más que los objetos. Aprendí que la paciencia mal entendida es una trampa y que el cariño sin reciprocidad acaba por pudrirse en secreto. No busco redención para ella ni cobijo para mí en la venganza. Solo he aprendido a trazar límites que protejan la dignidad. Y si algo queda como enseñanza, es esto. La verdad, si se deja actuar con inteligencia,
es una herramienta más precisa que la ira. No deja heridas sangrantes que gritan en los titulares, pero deja cicatrices profundas que enseñan a quién las lleva. Al final, no hay regreso para lo que se rompió con conciencia. Solo hay maneras de recomponer lo que quedó. Piezas recogidas con cuidado, sin el ruido del castigo, con la firme determinación de no permitir que lo que traicionó vuelva a ocupar el lugar que perdió. Eso me basta, por ahora.